Bueno, jóvenes, señoritos, muy buenos días. Bueno, Buen día, licenciado. creo Buen que, día, Buen día, licenciado. creo que hoy, bueno, todos se han hecho ya su cambio de paralelos, han arreglado sus shocks de horarios. Y para los que recién están ingresando hoy, ah, hoy les voy a subir la práctica, el diagnóstico. Creo que habíamos quedado hasta sumas y saldos, ¿no? Eso lo van a subir, sobre 3 puntos va a ser. Hoy les voy a crear y les voy a dar tiempo hasta la siguiente clase, o hasta el día domingo, ¿ya? Entonces, pues no tienen ningún problema los que recién están ingresando, ¿no ves? Estaría partiendo casi igual, o sea que ya hemos pasado medio mes casi, ¿no? O un mes. Y hoy vamos a empezar con el primer tema, jóvenes. ¿Ya? O si tienen alguna consulta, jóvenes. Bueno, ya hemos llegado a los 100. Vamos a cambiar, digamos, esto, ya vamos a pasar por otra plataforma. Aquí en la carrera está adquiriendo las licencias. Ahí van a poder ingresar por Webex, vamos a pasar, por ahí ya vamos a poder ingresar todos. Acepta hasta más de 300, ¿no? Y hasta que dé instrucciones de la carrera, entonces vamos a seguir pasando por aquí por mí, ¿ya? ¿Hay alguna consulta, jóvenes, tal vez? ¿Alguna aclaración? Pues nos vamos con nuestro primer tema. Este es nuestro primer tema. Aquí está mi nombre, ¿no? Soy auditor financiero. Primer tema, generalidades de los tributos en Bolivia. Si no cambia de diapositiva, me van a avisar, ¿ya? Me indican. Tema 1, generalidades de los tributos en Bolivia. Introducción. El proceso de transmisión de temas en cualquier campo del conocimiento humano siempre constituye una tarea que requiere preparación y sobre todo el acopio de información. A ello se agrega que esa labor significa resumir el contenido temático de un curso que por lo usual es parte de la tarea académica anual. Generalmente en la tributación son los hechos del acontecer operativo diario, dice, ¿no? Los que cobran relevancia y sobre todo adquieren realidad contable inmediata. A ver, cuando nos dice, ¿no? Hechos del acontecer operativo diario. Por ejemplo, algunos hoy en la mañana han debido ir a comprar su tarjetita de Entel, ¿no? O de Viva, de Tigo. Vamos a hablar de 10 pesitos. Esa tarjetita es una factura, ¿no ve? Equivale a una factura. ¿No? Una factura preimpresa, ¿verdad? Si ustedes ven, aquí por ejemplo tengo una tarjetita. A ver. Aquí tengo una tarjetita ¿de cuánto es esto? A ver. De 30, licenciado. De 30, ¿no ve? Esto tiene aquí, dice, factura, ¿no? Entonces, algunos de ustedes que hoy en la mañana han comprado una tarjetita, y ya, ahí estamos viendo la parte tributaria. Si esta tarjeta voy a cargar al número de teléfono en mi actividad económica que utilizo, entonces está relacionada con la actividad económica. Porque uno cuando se registra en el Servicio de Impuestos Nacional te dice cuál es su número de celular, ¿no ve? Entonces, si este monto de la tarjeta lo cargo, ese es mi número de celular que es registrado en impuestos internos, entonces tiene relación con la actividad económica, ¿no? Tiene relación. ¿Cuál va a ser mi gasto? Servicio de telefonía e internet, ¿no ve? Como cuenta de gasto.
Además, de esos 30 bolivianos voy a tomar en cuenta el crédito fiscal, ¿no ve? ¿No? Entonces, este concepto así tan pequeñito, ¿no ve? Nos dice eso, ¿no? Generalmente en tributación son los hechos del acontecer operativo diario los que cobran relevancia. Alguien tal vez en este momento está viajando al interior vía vuelo, utilizando un avión, una línea que le lleva, vamos a decir, a Santa Cruz a comprar su pasaje. Ese costo de pasaje también es una factura, ¿no? Es una factura. Si está yendo de viaje en comisión a hacer una reunión, digamos, de negocios en Santa Cruz, está relacionado con la actividad, ¿no? ¿No? Antecedentes de los impuestos en el mundo. La historia de los impuestos es casi tan antigua como la historia del hombre pensante. Desde las primeras sociedades humanas, los impuestos eran aplicados por los soberanos o jefes en forma de tributos, muchos de los cuales eran destinados para asuntos ceremoniales o para las clases dominantes. ¿Me dicen si ha cambiado? Las primeras leyes tributarias aparecen en Egipto, China y Mesopotamia. ¿Se ve esta diapositiva? No, licenciada, sigue en No, sigue en el 2. Sigue en el 2, ya. Ahora sí. ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí, licenciado. Ya. Entonces nos dice, grandes civilizaciones, Egipto, Mesopotamia, China, India, dice, ¿no? Ahí aparecen, dice, las primeras leyes tributarias. En el Nuevo Testamento aparece la figura del recaudador de impuestos, en la persona de Mateo, siendo este puesto algo detestable y poco santo, como lo manifestaban los primeros discípulos de Jesús cuando iba a comer en casa de este. Entonces, Mateo era el recaudador, dice, ¿no? Ese es el que aparece en el Nuevo Testamento, para aquellos que van a los domingos a la iglesia, a cualquier iglesia, ¿no? Saben esto, ¿no? De Mateo. En Egipto, una forma común de tributar era por medio del trabajo físico, es decir, prestación personal. Para lo cual tenemos como ejemplo la construcción de la pirámide del Rey, pues en el año 2500 a.C., es decir, en la construcción participaba, ¿no? Como pago del tributo. Por otra parte, dice, en este mismo reino, el pueblo tenía que arrodillarse ante los cobradores de impuestos del faraón, quienes además de presentar su declaración tenían que pedir gracias. Los babilonios y asirios, después de victoriosas campañas militares, levantaban monumentos indicando a los vencidos sus obligaciones económicas contraídas. Augusto en Roma decretó un impuesto del 1% sobre los negocios globales llamado centésimo. Pues este impuesto es el que se aplicó del 1%, ¿no? Del 1%. Bueno, ya estamos 100, pues, ¿no? Ya no pueden ingresar, supongo. Bien. En China, Confucio fue inspector de Hacienda del príncipe Zhao en el estado de Lu en el año 532 a.C. Dice que el pueblo no se le podía dirigir bien por las excesivas cargas de impuestos. O sea, él no estaba de acuerdo, no por muchas cargas de impuestos que se le imponían, ¿no?, a este pueblo. En Roma, el gobierno republicano estaba constituido por 2 cónsules
que ejercían el poder civil y militar. Junto a ellos, los pretores administraban justicia y los cuestores organizaban la hacienda. Teníamos eso, ¿no? Los pretores y los cuestores, quienes organizaban la hacienda. Un cuestor se encargaba de las finanzas de la administración pública. La edad mínima era de 32 años. El número de cuestores se fijó en 20 en época de Sila y 40 bajo César. En ese entonces se clasificaban los contribuyentes según la importancia de sus patrimonios, ganados o industrias, pero en la mayoría de los casos se imponían las cargas en cantidades iguales por cabeza, cuando hablamos de ganado, ¿no? Por cabeza. Así se constituían se aplicaban los tributos. En Grecia, Pericles, que fue un importante e influyente abogado, realizó reformas ejemplares a nivel tributario. Las tierras recién conquistadas se repartían entre los campesinos asalariados y se dictan disposiciones para remediar la pobreza de amplios sectores de la población. Así, los impuestos funcionaban como una especie de bolsa común para distribuir bienes entre el pueblo. Eso es lo que ocurría en Grecia, pero bajo sugerencia de este señor, ¿no? De Pericles. Además, Pericles decretó que ningún ciudadano debía pasar hambre o miseria, y el Estado paga médicos y profesores. Se asignó un sueldo a los que ejercían funciones públicas, ¿no? Este abogado sugirió a este gobierno, ¿no? En ese país. En la Edad Media, los vasallos y siervos tenían que cumplir con dos tipos de contribuciones. Las primeras eran prestaciones de servicios personales y otras de tipo económico, liquidables en dinero o en especie. Los vasallos tenían la obligación de prestar guardia en el castillo del señor feudal y de alojar en su casa a los visitantes del mismo. Esas eran entonces las obligaciones, ¿no? Para cumplir con las contribuciones tributarias. Los siervos, como parte del tributo en servicios personales, cultivaban las tierras de su señor ciertos días a la semana, para lo cual participaba con sus manos o con la fuerza de trabajo de sus animales de carga o con ambos, ¿no? Aquí, por ejemplo, está su animal que está arrastrando, ¿no? Una carga. Y aquí están recogiendo, ¿vale? En el año 1492, al final de la ocupación musulmana a España, los tributos se habían diversificado. Había impuestos sobre la cosecha, sobre transacciones económicas, sobre derechos de paso de rebaños, tierras y edificaciones. Entonces, aquí se han multiplicado los tributos, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un sembradío, ¿no? Hubo dos impuestos muy importantes: los derechos de aduana, almojarifazgo, y las gabelas que se pagaban al comprar y vender algo. Esto en España, ¿no? Almojarifazgo es la denominación que se le da a un impuesto aduanero que se pagaba por el traslado de mercancías que ingresaban o salían del Reino de España. Es decir, estamos hablando ya sea de las exportaciones, ¿no? En este caso, o importaciones, ¿no? Cuando ingresaba a un país. La gabela es un tributo que se pagaba al señor feudal en la Edad Media. En Inglaterra, tras la Revolución Gloriosa, se emite la Ley de los Derechos, que separa las finanzas del reino de las finanzas de la corona. Se divide, ¿no? Se separa.
En el año 1774, en Estados Unidos, en el Congreso de Filadelfia, se excluyó todo impuesto interno externo que no tuviera consentimiento del pueblo. Declaración de Derechos de Filadelfia, así se llamaba, ¿no? Esa declaración. Lo que han ingresado todos, ¿no? Creo. Ya. Entonces decíamos, ¿no? En el año 1774 en Estados Unidos el Congreso de Filadelfia se excluyó, dice, ¿no? Todo impuesto interno o externo que no tuviera consentimiento del pueblo. Entonces aquí ya decide, participa el pueblo, ¿no? En este caso, por ejemplo, en Bolivia, el pueblo, ¿cómo participa? Con la determinación de cualquier impuesto mediante sus representantes, ¿no? Esos representantes son los que están tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Es lo mismo. A eso se refiere cuando dice el pueblo, ¿no? Consentimiento del pueblo. Durante la Revolución Francesa, se determinó que ningún impuesto podría ser cobrado sin consentimiento de la nación. Francia instituye los principios de legalidad, nulidad y universalidad, previos a la emisión de impuestos. Tiene que cumplir estos principios, dice, ¿no? Antes de dictarse o de promulgarse un impuesto. En el año 1822, el primer presupuesto público es formalmente redactado en Inglaterra y el Poder Ejecutivo pasa a prestar cuentas al Legislativo que fija los impuestos. Cuando se dice es formalmente redactado, nos está diciendo que ya en este año se habla, pues, ¿no?, de recursos y gastos, ¿no? Recursos se refiere a todo ingreso de dinero, ¿no? Ese ingreso de dinero se les va a aplicar a ciertos gastos para cumplir los objetivos de un Estado. Por eso hablamos de recursos y gastos, ¿no? Eso es lo que pasa ya en el año 1822 en Inglaterra. Es decir, cuando el Poder Ejecutivo promulga, ¿no?, este presupuesto, entonces va a ser controlable por las, en este caso, por la Cámara de Diputados o Senadores, como teníamos en Bolivia, ¿ve? Va a ser fiscalizado, puede ser fiscalizado, ¿no? En el año 1910, en Estados Unidos se crea el concepto de presupuesto público, utilizado por el Congreso como un instrumento de control y de administración para el presidente. Y ya le dicen, este es nuestro presupuesto al presidente de Estados Unidos, ¿no? En base a ese presupuesto tiene que ejecutar, ¿no? Mi presupuesto de recursos o ingresos, vamos a decir que es 1 millón, el presupuesto de gastos también tiene que ser 1 millón, ¿no? No puede, digamos, pasarse más de aquello si así está aprobado. Y en nuestro país cada año se aprueba, ¿no?, el presupuesto para la siguiente gestión. Año 1949, en Estados Unidos se crea la metodología del presupuesto por programas, a partir de una concepción gerencial. Busca definir el presupuesto como un nexo entre la planificación y las acciones ejecutivas de la administración pública. Y por tanto considera los costos del programa. Por ejemplo, tenemos ahora un programa de vacunación en Bolivia, ¿no ve?
para vacunar a mi población, dice el presidente, ¿no? En este caso, el Poder Ejecutivo, necesito tanto de recursos para comprar, bueno, en este caso las vacunas, ¿no? Pagar a los médicos, ¿no? Incluir en ciertos gastos de traslado, todo eso está en un presupuesto, pero eso corresponde al programa de inmunización, vamos a decir en Bolivia. Entonces, hay programas. Otro programa tal vez puede ser de apertura de pozos, el Ministerio de Aguas, ¿no? Entonces, en otras palabras, en Bolivia ya estamos aplicando el presupuesto por programas, ¿no? En los que llevan conmigo, los que van a llevar, lo están llevando gubernamental, vamos a ver eso también, ¿no? Comparación con otros sistemas tributarios. Pero vamos a ver esto de nuestros vecinos, ¿no? Con los países de nuestros vecinos. Hay diversas definiciones de lo que es un sistema tributario. Según algunos, el sistema tributario es el conjunto de tributos establecidos por un determinado ordenamiento jurídico. Para otros, solo existirá un sistema tributario cuando sea posible apreciar relaciones determinadas entre los diversos tributos establecidos por la potestad tributaria, siguiendo distintos principios fundamentales. Entonces, se aplica desde diversas definiciones, ¿no? De acuerdo a cada país. A mediados del siglo XIX y bajo el imperio de las ideas liberales, los sistemas tributarios de los diversos países asumen determinadas características con predominio de los impuestos de tipo objetivo. Es decir, voy a grabar a todos los que perciben ingresos, eso es el objetivo. A todo aquel que percibe ingresos, grabar con un tributo, ¿vale? Los países de la Comunidad Económica Europea, cuya estructura tributaria descansaba sobre la imposición a la renta, se han ido inclinando gradualmente hacia la adopción del impuesto al valor agregado. Cuando hablamos del valor agregado nos referimos al comercio, ¿no? Al comercio. En cambio, cuando hablamos de imposición a la renta, a los ingresos de las personas, ¿no? En los Estados Unidos, durante mucho tiempo se defendió a la renta personal como la base más apropiada de imposición, es decir, de acuerdo a los ingresos que tiene, en Estados Unidos pagaba el tributo. En Inglaterra, una de la imposición directa a los réditos se está efectuando las resoluciones más drásticas en toda la historia fiscal británica, reforzando en cambio los impuestos indirectos, habiéndose implantado el impuesto al valor agregado a partir del año 1973. Es decir, aquí el IVA es un impuesto indirecto. El IVA es un impuesto indirecto. ¿Por qué? Porque paga el consumidor final, ¿no? No paga, digamos, este impuesto el vendedor, ¿no? Así, o sea, la empresa que está vendiendo, sino quien paga ese impuesto es el consumidor final. Claro que, por supuesto, el vendedor es el que graba, ¿no? El IVA, ¿no? Sistema tributario en Argentina. Un resumen, ¿no? El sistema tributario argentino es el conjunto de tributos exigidos por las haciendas públicas de Argentina, que abarcan 3 niveles: nacional, provincial y municipal. El sistema tributario es determinado por ley del Congreso de la Nación y su cobro se encuentra a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Algunos de los tributos son tributos nacionales: impuesto a las ganancias, impuesto al valor agregado; tributos provinciales: impuesto a las transferencias de inmuebles, impuesto inmobiliario, impuesto automotor; tributos municipales: tasa de servicios generales, tasa de seguridad e higiene. Eso es un resumen de lo que ocurre en Argentina. Sistema tributario en Perú. El sistema tributario peruano está compuesto por el conjunto ordenado de normas legales, organismos públicos e instituciones que regulan las relaciones procedentes de la aplicación de tributos en el país.
también es determinado por ley. Según la Constitución, el Estado es el poder político organizado en 3 niveles de gobierno: nacional, regional y local. Los tributos son tributos administrados por el gobierno central, impuesto a la renta, impuesto general a las ventas; tributos administrados por el gobierno local, impuesto predial, impuesto al patrimonio vehicular; y tributos administrados por otras instituciones son las contribuciones a la seguridad social. El sistema tributario en Chile está compuesto por el conjunto de normas legales, organismos públicos y procedimientos destinados al cobro de los impuestos. Solo la ley puede establecer los tributos. De la misma forma en Chile, solo una ley puede establecer los tributos. En el ámbito administrativo existen 3 organismos relacionados con la tributación fiscal. Todos forman lo que se conoce como la Administración Tributaria Chilena. Su cobro se encuentra a cargo del Servicio de Impuestos Internos, el Servicio Nacional de Aduanas y la Tesorería General de la República. Esas son las instituciones o las 3 organizaciones, ¿no?, que están relacionadas con la tributación. Los principales impuestos en Chile son el impuesto a las ventas y servicios, impuesto al valor agregado, impuesto a la renta, por categorías, impuesto territorial, patente municipal. El sistema tributario de Brasil. La estructura tributaria brasileña está definida por la Constitución Federal. En Brasil hay multiplicidad de órganos con funciones típicas de administración tributaria, fruto principalmente de su estructura federativa, una organización política. El sistema tributario de Brasil se caracteriza por la existencia de impuestos propios a cada uno de los 3 niveles de gobiernos: federación, estados y municipios. Los impuestos vigentes en Brasil, clasificados por su naturaleza y por la respectiva competencia, son los siguientes: competencia de federación, impuestos sobre la renta y ganancias; competencia de estados, impuestos sobre la propiedad de vehículos automotores; y competencia de municipios, impuestos sobre servicios de cualquier naturaleza. Bueno, eso sería la comparación, ¿no?, de los diferentes impuestos con los países vecinos. Antecedentes históricos de los tributos en Bolivia. Se describe de manera breve los hechos más importantes de la historia de los tributos en Bolivia y cómo a lo largo del tiempo estos se aplicaron en nuestro país. Podemos identificarlos en periodos que son. Vamos a ver por periodos, ¿no? Primer periodo, tributos en la Abya Yala, 200 años antes de Cristo, hasta el año 1535. El primer periodo de tributos en la Abya Yala, Abya Yala dice, es el nombre del continente americano por el pueblo cuna de Panamá y Colombia antes de la llegada de Cristóbal Colón y los europeos. Las grandes civilizaciones de América recurrían al pago de tributos para construir sus monumentales obras. Debido a la no existencia de moneda, utilizaron diferentes mecanismos para que este proceso sea más efectivo. Durante los Tiwanacotas, el tributo se pagaba mediante la prestación de servicios, trabajando en la construcción de colosales obras, así como el mantenimiento y crecimiento del Estado. Un ejemplo de esto son las edificaciones del templo y templetes, semisubterráneos de Canasasaya, pirámide de Acapana, Humapunco y otros. En este periodo, durante los incas, se tenía la mita y la minga. Mita consistía en la prestación de servicios personales al Estado de manera ordenada y supervisada por el imperio. En la mita se efectuaba el cultivo de tierras, el cuidado de ganado. Vamos a decir, ¿no? Mita, ¿a qué se refiere? Una persona va a cuidar el ganado durante 3 días, digamos, ¿no? Entonces, cada persona va a cuidar cada 3 días el ganado. Entonces, una mita, ¿vale? Igualmente el cultivo. En cultivo, una mita, ¿qué sería? A ver, vamos a decir que una hectárea tiene 10 surcos, entonces cada persona va a hacer 2 surcos, entonces la mita, ¿no? 2 surcos, la otra persona 2 surcos, 2 surcos.
la explotación de minerales, la confección de tejidos, armas y artesanías. También se prestaban servicios personales, como el correo, el chasquis, la construcción de caminos, el mantenimiento y otros. Eran labores que se prestaban por turno, ¿no? Eso llaman bambita, ¿no? Pues participaban en todas estas actividades, pero por turnos, eso, ¿no? Minga. La minga correspondía a la prestación de servicios personales en trabajos comunitarios con fines de utilidad social para la comunidad ayllu. Se hacían canales de riego, refacción de caminos, templos y otros. Pero esto es, dice, con fines de utilidad social de la comunidad. Hoy en día todavía se practica en nuestras comunidades, ¿no? Haremos la casa, la sede de la comunidad, dicen, ¿no? Todos los comunarios participan. Eso en aquel tiempo se conocía como minga, ¿no? Ahora, hoy en día, ya por lo menos creo que ya recurren, ¿no?, a las autoridades para que les ayuden, ¿no?, con la mano de obra, todo aquello. Pero antes no había eso, ¿no? Entonces hablamos de los tributos con trabajo. El imperio de Tiwanaku, construido en gran parte del territorio boliviano, tuvo en el tributo la forma de sostenerse económicamente. El tributo en aquella época era en trabajos físicos y servía para sostener al imperio en la ejecución de grandes obras, desde edificios hasta caminos, pasando por la construcción de templos. Han escuchado hablar al expresidente, ¿no?, del Capajñán, ¿no? Sistemas de cultivo, riego y además obras comunales que llegaron a conformar el único imperio pre-inca y andino. Posteriormente surgió el imperio inca entre los años 1438 y 1532, que tuvo como principal forma de impuesto a la prestación personal. El tributo en el incario se daba directamente mediante la mita y de manera indirecta mediante la minga. Entonces aplicaban eso, ¿no? Estos dos, la mita y la minga. Segundo periodo de los tributos, que se conocía como una forma de mantener Europa. Años 1536 a 1824. Todos los empleados no eran eclesiásticos, que no eran eclesiásticos, dice, deberían pagar el impuesto denominado anata o media anata, siempre que el monto de su sueldo anual pasara de 50 ducados. Mira, pues aquí, en esta época ya, utilizaban este término, anata. A ver, estos días, ¿dónde se ha utilizado ese término estos días, jóvenes? ¿Ya han escuchado, a ver, con ese término de anata? A ver. ¿Alguien puede mencionar? En los carnavales. Los carnavales, ¿no ven? Donde el expresidente estaba tocando su tarquita, ¿no ven? ¿Dónde era eso? En Oruro, ¿no ven? En Oruro. ¿No ven? Entonces el carnaval de Anata, ¿no? En Oruro inclusive han bailado, han hecho esa entrada el día jueves, ¿no? En la colonia, dice, se establecen los siguientes impuestos en este segundo periodo. A la minería, el quinto real. Era un tributo que se pagaba al rey, el 20% de lo capturado o descubierto. A ver, es como hoy en día, ¿no?
en el norte de La Paz, ¿qué explotan? Cuando hablamos de mineral, el oro, ¿no ve? Vamos a suponer que han encontrado 1 kilo de oro. ¿Cuánto tiene que pagar? El 20%, ¿no ve? 200 gramos de oro. El kilo tiene 1000 gramos, ¿no? ¿Tú crees que hoy en día 200 gramos van a pagar de impuesto? Difícil, ¿no ve? Estos que explotan. Ni el impuesto que es el impuesto a la minería, no aplican, no pagan, ¿no? Señoreaje y braceaje eran los gastos de acuñación de oro que se cobraba a los particulares. Al comercio. Esto era entonces a la minería, ¿no? 2, al comercio. Alcabala. Grababa, dice, las compras y las ventas. Su valor estaba entre el 2% y el 6%, ¿no? Entonces, Alcabala graba a las compras y a las ventas, ¿no? Almojarifazgo. Se pagaba por los productos que salían de España a las Indias de América. Almojarifazgo es más o menos como algo que estamos importando, ¿no? Entonces, todo aquello que salía de España pagaban, ¿no? Pagaban. Importaciones y exportaciones, ¿no ve? Relativos a las personas, el tributo indígena. Los indígenas tenían que pagar un gravamen en dinero o en especie. Mita, sistema de trabajo utilizado por los conquistadores españoles para proveerse de mano de obra, ¿no? Para proveerse de mano de obra. Relativos al cultivo, diezmo. Pago realizado en especie que representaba una décima parte de los frutos de la agricultura o ganadería. A ver, pagos en especie, dice, ¿no? Que representaba una décima parte de los frutos de la agricultura o ganadería. Bueno, a ver, muchos de ustedes deben ver, ¿no? O han visto a sus papás ir a recoger, a escarbar papa. Vamos a decir que han recogido 100 tupos, ¿no? Los 100 sacos. El 10% es 10 sacos, ¿no? Eso era el tributo que tenía que pagar. Respecto a la ganadería, tenía 200 vacas, vamos a decir, el ganado vacuno. Pero las crías de ese año eran 100. El 10% tenía que pagar, ¿no? O sea, 10 crías. A eso se refiere el diezmo, relativos a la agricultura o ganadería. Durante la conquista, una de las primeras y principales fuentes de tributo se basaba en el quinto real, como hemos indicado, que en una primera instancia fue aplicado a los metales preciosos provenientes de los tesoros de los incas. Con posterioridad, este impuesto fue transferido a la producción de minerales de distinta especie y fue el que dio los mayores ingresos a la corona española. En 1572, el tributo indígena fue otra de las principales fuentes de ingresos. También existían los impuestos como el diezmo, que fue un impuesto establecido a favor de la iglesia y del cual la corona española tomaba una parte. Se establecieron varios impuestos. El impuesto al comercio era la alcabala, que se aplicaba al contrato de compra-venta. Tercer periodo. El tributo indígena como sustento del Estado, 1825 a 1857. ¿Qué ocurrió en el año 1825, jóvenes? ¿Con qué recordamos el año 1825 como Bolívar? La independencia. La independencia, ¿no? La independencia de Bolivia. Ya está cerca, ¿no? El año
2025. ¿Cuántos años de independencia celebraremos? ¿Alguna señorita? ¿Cuántos años de independencia vamos a celebrar? ¿Cómo están en matemáticas? En el 2025 vamos a celebrar 200 años de independencia. 200 años, ¿no ve? Entonces, mire, ya estamos llegando, ¿no? Ahí. Dice, entonces, al nacer la República de Bolivia, en el año 1825, ¿sí? En este periodo se logra desde la independencia de Bolivia y con ello la apertura de un nuevo orden político, económico y social que se ve expresado en una nueva administración tributaria, aunque el Libertador dice no quería no aplicar, pero era necesario, ¿no? Es como la formación de un club deportivo, ¿no? Muchos de ustedes cuando regresemos a la vida presencial ya van a poder encontrarse con sus compañeros y tal vez van a decir, alguien va a decir, o el centro de estudiantes va a decir, no, organizaremos un campeonato. ¿No? Entonces van a tener que organizarse y participar. Pero para participar se requiere recursos, ¿no ve? Eso es lo mismo, ¿no? Cuando nace la República de Bolivia hay la necesidad de recursos. Dice, en este periodo se logra la independencia de Bolivia y con ello la apertura de un nuevo orden político, económico, social que se ve expresado en una nueva administración tributaria. Se crea un ente recaudador denominado Contaduría General de Hacienda Pública en el año 1855. Se implementa en cada provincia los colectores, personas encargadas de recaudar los tributos en lugares alejados al país. Desde ese año teníamos los colectores, ¿no? Si algunos recuerdan, tal vez en cada provincia o capital de provincia había estos colectores. Actividad que todavía está vigente en algunas poblaciones del estado, evidentemente, ¿no? En este periodo se crea un tributo sobre la tenencia de gallinas, conejos y otros animales menores. Se debía pagar un real por cada 10 animales. Este impuesto se denominaba huasiventas. En cuanto a favorecer a la clase indígena y hacer más equitativa la contribución al país, se trata de eliminar el tributo indígena, mismo que no fue posible debido a la falta de recursos para la República. Lamentablemente, pese a los deseos del Libertador, se continuó cobrando los impuestos casi de igual forma que durante la colonia, estableciéndose los siguientes impuestos. Impuesto a predios rústicos, diezmos, peaje, mira, desde el año 1825, peaje. Hoy seguimos pagando peaje, ¿no? Peaje autopista, por ejemplo, ¿no? Contribución directa, papel sellado, está desaparecido hace 4 o 5 años, ¿no? El papel sellado. Contribución indigenal, posesiones hereditarias, alcabala, impuesto a los extractores de coca. En aquel entonces ya conocíamos coca, año 1843. Contribución de las rentas, a las rentas, impuesto a la venta de inmuebles en el año 1856. Estos eran algunos de los impuestos vigentes en ese periodo. Después de una larga y sangrienta lucha, dice, ¿no?, de más de 16 años, los levantamientos concluyeron con la declaración de la independencia en 1825. Bolivia nació a la vida republicana con un territorio arrasado por la guerra y sumida en una depresión económica causada por el saqueo, el abandono de las tierras y las minas. Bolivia, como país libre, organiza los tributos eliminando los trabajos gratuitos y el pago de impuestos con mano de obra. De igual manera, se estableció la contribución directa en 3 categorías: la contribución personal, la contribución sobre las propiedades y el impuesto sobre las rentas. En resumen, esas son las contribuciones, ¿no? O los impuestos, en esas 3 categorías se están enfocando. Cuarto periodo. Se eliminan los servicios personales, se establece el impuesto a las utilidades. Estamos hablando del año 1858-1880. En este periodo se perfila como uno de los pilares de la economía del nuevo Estado la minería, motivo por el cual se establece el impuesto a la minería. Además, se instaura el impuesto territorial como reemplazo al impuesto indígena.
el que mantiene la misma lógica. Se establecen los siguientes impuestos. Impuesto predial rústico, 1861. Impuesto sobre las utilidades. Ya teníamos ese impuesto, ¿no? El año 1873. Patente de minas. Hoy en día sigue cobrando el patente de minas, ¿no? Impuesto territorial, impuesto predial directo, impuesto al salitre. Este impuesto, ¿qué nos ocasionó? La guerra con Chile, ¿eh? Impuesto al tabaco. Ahora un poquito más adelante vamos a explicar. Entonces dice, en el año 1878, en el año 1878, se crea el impuesto de 10 centavos al quintal de salitre. Chile argumentó que el Tratado de 1874 prohibía establecer nuevos impuestos a las exportaciones o capitales chilenos. Este hecho fue utilizado como pretexto por la Cancillería chilena para dar inicio a la Guerra del Pacífico, ¿no? Eso es lo que ocasionó, ¿no? En 1883 se creó el impuesto a la goma y en 1886 a la plata para proporcionar ingresos a las arcas del país. La última parte del siglo XIX fue, sin duda, uno de los momentos más conflictivos de la historia republicana, donde perdimos cualquier cantidad de extensión, creo que al 50% nos hemos reducido, ¿no? De lo que fue nuestra independencia. Quinto periodo. Impuesto para empresas financieras y mineras. Surgen los medios de control. 1881-1918. Este periodo está caracterizado por grandes emprendimientos mineros. En este periodo aparecen los medios de control, el establecimiento de las primeras empresas hidrocarburíferas en el país, además de la banca o de las entidades financieras. Se establecen los siguientes impuestos. Impuesto adicional a la guerra, adicional de guerra a la coca. Impuesto adicional a la coca, impuesto a la goma, impuesto al ganado vacuno en Tarija, impuesto a las utilidades, impuesto a minerales argentíferos, impuesto sobre el estaño y el bismuto, impuesto sobre las letras hipotecarias, impuesto a los timbres, impuesto a los abogados, impuesto sobre marcas de fábrica, impuesto territorial catastral, impuesto a los cigarros y el tabaco, impuesto sobre los fósforos, utilizamos fósforos, ¿no? Hasta hoy en día, impuesto sobre aguardientes y alcoholes. Bueno, ya aquí en 1897 ya se crea un impuesto, ¿no? Hoy en día se conoce como el ISI. ¿Sí? Quinto periodo. Impuesto para empresas financieras y mineras. Surgen los medios de control, 1881-1918. Para 1882, la recaudación de los impuestos se encontraba a cargo de la Administración del Tesoro, los tesoros departamentales y otras dependencias del Estado. Mediante ley de 21 de enero de 1914 se organizó una oficina recaudadora
anexa al Tesoro Nacional, la misma no llega a implementarse por falta de reglamentación. Asimismo, se promulga la Ley para la creación de la Dirección de la Renta de Alcoholes e Impuestos Internos, el 23 de enero de 1918. En noviembre de 1907 se crea un impuesto de 10 centavos por la recolección de cada docena de huevos en la provincia Arani de Cochabamba. Por primera vez en la historia, los indígenas quedan exentos del tributo indigenal que pagaban en función de su origen. Nace la administración tributaria en los últimos años del siglo XIX y los primeros del siglo XX. El estaño adquirió importancia en el mercado internacional cuando empezó a ser utilizado masivamente en la industria. Se inició el auge del estaño y simultáneamente se descubrió el primer pozo petrolero. Ambas actividades fueron los pilares principales de la economía boliviana, es decir, la extracción de hidrocarburos, ¿no? Se creó el impuesto al petróleo y se perfeccionó la patente de minas. El 31 de julio de 1902 se estableció un impuesto del 2% sobre utilidades de las sociedades anónimas y las empresas mineras a través de la ley del 23 de enero de 1918. El decreto supremo del 19 de marzo de 1919 se creó la Dirección de Renta de Alcoholes e Impuestos Internos. Sexto periodo. Creación de la administración tributaria. Primera reforma tributaria. En este periodo es de especial importancia para el establecimiento de la actual administración tributaria a través de la ley de 23 de enero de 1918. Se estableció la organización de la administración de la renta de alcoholes y aguardientes. Además, se instauró una reforma tributaria con la llegada de la Comisión de Consejeros Financieros a la cabeza del profesor Erwin Kiemerer en el año 1928. En este periodo se destacan los siguientes impuestos. Impuesto al wolfram, impuesto a las adjudicaciones de petróleo, impuesto a las ventas, impuesto pro centenario, 1925, ¿no? Impuesto a los telegramas, impuesto de emergencia, impuesto sobre billetes premiados. Hoy en día eso maneja la lotería, ¿no? Impuesto sobre las utilidades comerciales e industriales, impuesto adicional fomento de los deportes, impuesto de inmigración, impuesto sobre rodados, brevets y placas, impuesto a la gasolina. Hoy también tenemos este impuesto que está vigente, ¿no? Pero con otros nombres. Primeras instituciones. Hasta 1926, las finanzas públicas bolivianos se caracterizaron por una tendencia estructural al déficit fiscal, debido a que los crecientes gastos no podían ser financiados con los ingresos corrientes. Habiendo recibido la economía en esas condiciones, el presidente Hernando Siles decidió contratar la misión Kiemerer para modernizar los sistemas monetarios, financieros y fiscales. Esta es una de las misiones que hacen que se cambie, ¿no? En Bolivia muchas cosas. Por ejemplo, dice, ¿no? Fruto de la misión, dice, se reformaron los tributos. Se creó la Aduana Nacional, Banco Central de Bolivia y la Contraloría General de la República. Pregunta de examen. La ley de 3 de mayo de 1928 aprobó los proyectos propuestos por la misión Kiemerer relativos al impuesto a cierta clase de rentas y la tributación de la propiedad inmueble. Séptimo periodo. Declaraciones juradas, libros de ventas, multas e infracciones. 1941-1952. Este periodo está marcado por la aparición del libro de ventas, además de las multas e infracciones al incumplimiento de las obligaciones tributarias. Se debe tomar en cuenta que las políticas gubernamentales son cuestionadas, son los albores del proceso revolucionario del año 1952 y sus posteriores cambios.
Los impuestos que se destacan en esta época son impuesto adicional sobre alcoholes y aguardientes, 1941, impuesto a las rentas, impuesto sobre ventas de mercaderías, impuesto sobre materias primas, impuesto de 10 centavos por botella de soda y aguas gaseosas, impuesto nacional a la cerveza, impuesto a la explotación de durmientes, impuesto al estaño, impuesto sobre el petróleo, impuesto de seguro al granizo, impuesto del 3% de plusvalía, impuesto a la cerveza o bebida alcohólica, impuesto por cada litro de gasolina y impuesto militar. Impuesto sobre pasajes. ¿En qué consistía esto? Consistía en el pago, dice, de 10 centavos por pasajes en primera clase de ferrocarril y de 5 centavos a los pasajes de segunda clase. ¿No? Este impuesto se grababa a la capacidad adquisitiva en el uso del transporte, es decir, antes teníamos, ¿no? Ahí recorrían los trenes, ¿no? Y habían de primera y segunda clase, ¿no? Vamos a decir, no, hoy en día también tenemos, ¿no ven? Cuando uno vuela en avión, de primera clase y segunda clase, ¿no ven? El presidente, los ministros viajan en primera clase y el pueblo viaja en la segunda clase, ¿no? Porque es más barato, ¿no? Lo mismo entonces antes, pero pagaba. A los que viajaban en primera clase era 10 centavos, ¿no? Donde viajaban cómodos, digamos, ¿no? En unos asientos declinables. Y a los que viajaban en segunda clase, 5 centavos, ¿no? Con sus bultos, todo ahí, ¿no? Impuesto pagado, dice, por la placa vehicular y vialidades para choferes. Debido a la masificación del autotransporte, se impone un impuesto para obtener la licencia para el manejo de vehículos. Desde esa época hasta ahora existe este impuesto, ¿no? Pues cada cierto tiempo renueva su licencia. El impuesto al hielo, debido por la extracción de hielo para fomentar los deportes de invierno. A veces dicen, no, voy a colocar al hielo, dicen, no, tal vez viene de aquí esa palabra, ¿no? El impuesto de participación de bienes o sucesiones, hoy denominado transmisión gratuita de bienes, tiene la característica de ser un impuesto dirigido, es decir, que antes de cobrarlos se sabía dónde se iba a gastar, ¿no? Esa era la característica de este impuesto, de la participación de bienes o sucesiones, ¿no? Iniciada la guerra del Chaco, los gastos de defensa llegaron, dice, al 80.4% del presupuesto de las naciones. Entonces, por esta situación, el Estado estableció el impuesto a los sueldos e impulsó la venta de la insignia patriótica. Vamos a quedar en esta parte, jóvenes, ¿ya? Por ahora. Anoten, estamos quedando en la diapositiva 55. ¿Ya? Diapositiva 55. Si hay alguna consulta, jóvenes. Hoy es 9, ¿no? ¿No hay ninguna? Pues nos vemos la siguiente clase, ¿eh? Hasta luego, licenciado. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, licenciado. Luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego.